Bendiciones, en esta hora continuamos con el análisis breve acerca de las doctrinas que creen y practican Asambleas de Dios en Guatemala. Vamos con la creación del universo y la humanidad. La creación del universo. Las escrituras presentan claramente a Dios como un ser con unos propósitos. Los propósitos de Dios con respecto a la humanidad son inseparables de sus propósitos generales con respecto a su creación. Esto en nosotros los seres humanos somos lo que somos porque Dios es quien es. Es decir, Dios es el que planeó todo y de Él dependemos nosotros y solamente tenemos que confiar en lo que Él ha hecho y lo que Él hará con nuestras vidas. La principal razón de ser del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle eternamente. Es estar delante de su presencia. Dios como el creador. Los escritores del Antiguo Testamento atribuyen a Dios de manera rutinaria la creación del universo, utilizando la forma verbal bara, es decir, Él creó. Usan también el vocablo yazar, que quiere decir formar o moldear, para describir los actos creadores de Dios. Los escritores utilizaron un tercer término básico al describir la actividad creadora de Dios, que es asá, es decir, hacer. El término básico del Nuevo Testamento, tizo sería, significa crear, producir y aparece 38 veces si contamos sus derivados de esta palabra en el Nuevo Testamento. La Biblia emplea la frase los cielos y la tierra para abarcar toda la creación. Los escritores del Nuevo Testamento usan el término cosmos, es decir, mundo, como sinónimo de los cielos y la tierra, del antiguo, para referirse a todo el universo. La Biblia afirma que Dios creó todo el universo, es decir, todo lo que no es Dios, que existe debe su existencia al Creador. Propósito de la actividad creadora de Dios. El propósito eterno de Dios para con su creación se realizó a través de la obra mediadora de Jesucristo, según Efesios 3, 10, 11, planificada también desde antes de la creación. Es decir, que Dios ya tenía previsto todo lo que iba a suceder. No es de que Dios nos haya creado como programados para fallar, sino que Dios sabe el pasado, presente y el futuro. Puesto que en el propósito de Dios para con su creación se incluye un momento de consumación, debemos tener presente que esta creación es transitoria, es decir, no es eterna. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, describe un momento en el que los cielos y la tierra se disolverán, mientras que Isaías 65, 17 y Apocalipsis 21, 1 hablan de un nuevo cielo y una nueva tierra en cumplimiento al plan de Dios. Todo eso ya está planificado continuamente. Vemos noticias, resultados de investigaciones científicas que hablan de que el sol se está envejeciendo, de que le dan poco tiempo, pocos años de vida a la Tierra, y en realidad eso se tiene que cumplir porque ya fue establecido previamente por Dios. La cosmogonía bíblica y la ciencia moderna. Vamos a ver acá algunas posturas. Tenemos en primer lugar la evolución teísta. Sus partidarios aceptan todo lo que propone el evolucionismo secular, con la condición de que se indique que Dios estaba supervisando todo el proceso. Esa es la evolución teísta, la cual no nos simpatiza. Proponen que Satanás, quien habría sido un arcángel antes de su caída, gobernaba esta tierra preadámica en un reinado que originalmente era perfecto. Entonces se rebeló junto con las ciudades y naciones de la población preadámica.
La teoría de la interpretación se derrota a sí misma al relegar todos los estratos que contienen fósiles al mundo preadámico con el fin de armonizar Génesis 1 con los datos científicos. Elimina toda evidencia de una catástrofe acuática global en los tiempos de Noé. Entonces, lo que ellos proponen es de que antes de la creación de Adán y Eva, lo que encontramos en Génesis capítulo 1, había existido una población anterior, ¿verdad? Pero veamos ahora el creacionismo por decreto. Los que sostienen este creacionismo por decreto piensan que se deben interpretar las escrituras de manera literal cada vez que sea posible. Sostienen que Dios creó el universo por medio de un fiat suyo, es decir, hágase, un decreto inmediato y sobrenatural. La mayor parte de los estratos que tienen fósiles, o todos ellos, fueron depositados durante el diluvio de Noé o inmediatamente después, mientras las aguas se retiraban. Los estratos fósiles sirven en realidad para los dos propósitos teológicos. Uno, son silencioso testimonio de que Dios no permite que el pecado sin arrepentimiento continúe de manera indefinida su desenfreno. Y dos, dan testimonio de que Dios destruyó todo el mundo en el pasado en un acto de juicio y de que con toda certeza puede hacerlo en el futuro. Creacionismo progresivo. Sostienen que los días de la creación que habla Génesis 1 connotan periodos superpuestos de tiempo de indeterminado. Muchos partidarios de la creación progresiva creen que aún estamos viviendo en el sexto día de la creación y que el día de descanso sabático de Dios tendrá lugar en el estado eterno, es decir, cuando se vaya al descanso eterno. Esa es la postura de ellos. Algunos de sus partidarios ponen demasiada confianza en la capacidad de la ciencia para reconocer la verdad. Muchos científicos evangélicos que son partidarios de la creación progresiva se atienen a explicaciones de algún tipo sobre un diluvio localizado. Ahora veamos la creación y naturaleza de los seres humanos. Dios creó el universo con la visión de llegar a una relación perdurable con la humanidad. Eso no lo dudamos. El hecho de que sea Dios mismo el que sostenga actualmente el universo nos proporciona seguridad en medio de las pruebas de la vida. Definitivamente es así. Toda la creación se mueve hacia un punto culminante redentor en Jesucristo, cuando veremos cielos nuevos y tierra nueva. La terminología bíblica sobre la humanidad. Los escritores bíblicos empleaban la palabra Adán con el significado de humanidad como sustantivo o de humano como adjetivo. Es decir, no se referían a una sola persona al decir Adán, sino que a toda la humanidad. Otro término genérico que aparece 42 veces en el Antiguo Testamento es Enosh, una palabra cuyo significado principal es el de humanidad, y lo encontramos en Job, Salmos e Isaías. Pasando al Nuevo Testamento, hallamos el término anthropos, que significa humanidad en términos generales para distinguir a los humanos de los animales. Definitivamente debe haber una separación en este aspecto. Dios ha colocado a los seres humanos en el centro mismo de su atención a fin de redimirlos para sí y habitar con ellos para siempre. El origen de la humanidad. La Biblia indica claramente que el primer hombre y la primera mujer fueron creados a imagen de Dios al principio de la creación, y eso lo reafirma Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 6.
no fueron tomando forma a lo largo de millones de años de procesos macroevolutivos, como lo propone la teoría de la evolución. El Génesis relata la creación especial de la mujer por parte de Dios cuando nos dice en 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. La mujer fue hecha del mismo material que el hombre, es decir, compartía su misma esencia, aunque en el orden de creación fue primero el hombre, pero el material sigue siendo el mismo, es decir, la misma calidad. Los componentes básicos de los seres humanos. El tricotomismo, los tricotomistas sostienen que los elementos constitutivos del ser humano son tres: cuerpo, alma y espíritu. Y encontramos una cita en 1 Tesalonicenses 5:23 donde Pablo menciona estos tres elementos. El dicotomismo, los dicotomistas sostienen que los elementos constitutivos de los seres humanos son dos: material e inmaterial. Los que proponen este concepto señalan que ambos testamentos se utilizan a veces la palabra alma y espíritu de manera intercambiable. Perlman afirma ambos puntos de vista son correctos cuando se les entiende de manera adecuada. Entonces hay que nada más poner atención en qué forma se está interpretando estas dos posturas, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto el ser humano? Definitivamente no podemos negar que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y que solamente el cuerpo es visible. Sin embargo, el alma y el espíritu, por supuesto que son invisibles. También tenemos el monismo. Los teólogos monistas afirman que los diversos componentes de los seres humanos que se describen en la Biblia forman una unidad radical, indivisible. Esto, pues, hasta cierto punto es aceptable, solo que en la forma indivisible, pues, contradice lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23 y otros textos acerca de que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, y que ambos, pues, tienen una diferente función. El origen del alma. La teoría de la preexistencia, un alma creada por Dios en algún momento del pasado, entra en el cuerpo humano en algún instante al principio del desarrollo del feto. Es decir, como que viene de arriba o de algún lugar el alma, y cuando ya se ha dado la unión del espermatozoide y el óvulo, entonces ahí entra el alma. Pero eso no tiene un fundamento consistente. La teoría creacionista, según la teoría creacionista, cada alma de manera individual debe ser considerada como una creación inmediata de Dios que debe su origen a un acto creador directo. El traducianismo, esta teoría sostiene que la raza humana fue creada de manera inmediata en Adán, tanto con respecto al cuerpo como al alma, y ambos se propagan a partir de él por medio de la generación natural. El problema aquí es de que se le da ya como de hecho de que la persona nace siendo pecadora por el pecado original. La Biblia misma no especifica el proceso creador preciso que genera el alma, es decir, el momento en que el alma es creada, ¿verdad? No nos habla de una preexistencia, tampoco nos afirma una creación inmediata, pero lo que sí sabemos es de que para cada uno Dios ya tiene un plan. Entonces, hay cosas que no tenemos nosotros que discutir porque nos cuesta entender muchos misterios que Dios tiene y nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. La unidad de la humanidad sostiene que tanto los seres humanos masculinos como los femeninos, todas las razas, tuvieron su origen en Adán y Eva, y eso es innegable. Aunque Dios haya dispuesto diferentes papeles funcionales para los diversos miembros de una familia,
Los miembros de la familia no tienen un valor personal inferior al de su líder administrativo. En este caso sería el padre. Por consiguiente, se debe rechazar toda distribución o clasificación del valor intrínseco de cualquier grupo de seres humanos por ser artificial y ajeno a las escrituras. Es decir, que se mencionan diferentes roles en las escrituras, pero tampoco se le da una supremacía sobre los demás en determinado momento. Tenemos un orden, si lo queremos ver desde el punto de vista, ¿cuál es el orden lógico que debemos de utilizar? Bueno, está Dios, está el esposo, la esposa, los hijos, en un orden jerárquico podríamos decirlo, pero ante Dios siempre valemos lo mismo, somos personas, somos seres humanos. Y recordando que en el momento de morir, al dejar este cuerpo mortal, pues nos dice la Biblia que seremos como los ángeles, ¿verdad? Ya sin sexo, ya de una forma totalmente distinta a la humana. La imagen de Dios en los seres humanos. La Biblia afirma que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. La imagen de Dios no es una semejanza física al estilo del punto de vista de los mormones o de Swedenborg. La Biblia dice claramente que Dios, quien es un espíritu omnipresente, no se puede limitar a un cuerpo físico. Dios les proporciona generosamente a los humanos una medida de gracia que los capacita y prepara para que respondan positivamente al Evangelio. Entonces, la imagen de Dios definitivamente no es algo físico, sino que es en cuanto a ciertas cualidades que nosotros poseemos de Dios. Así llegamos al final de este breve análisis de esta doctrina, sabiendo de que Dios es el creador del universo, de la humanidad. Dios hizo la tierra de una forma perfecta para que el ser humano la habitara. Dios creó al hombre con un propósito especial, específico, y el hombre muchas veces se ha rebelado contra Dios y también ha destruido la creación. Dios nos ayude, hermanos.